días a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva charla. Buenos días, buenas tardes, Martín. Le damos la bienvenida. Buenas tardes. Poder contar con vos en estas jornadas numismáticas. La verdad que es muy lindo que podamos contar con gente de todos lados y investigaciones de todos lados. Así que es un gusto y un agrado y bueno, vamos a ir en estos minutitos que la gente se siga pasando desde las otras charlas y viniendo a esta. El tema de las charlas, les voy a pedir un poco de disculpas de esto que vamos cambiando de una charla a otra. Es fundamental porque cuando las charlas se hacen muy extensas se cae la conexión y bueno, perdemos toda la charla. Entonces, lamentablemente tenemos que ir haciéndolo así, ir cambiando de charlas. Pero bueno, hasta ahora nos vamos acomodando a este nuevo sistema y tratando de que salga lo mejor posible. Y bueno, te damos la bienvenida y cuando vos quieras ya ir arrancando, ahí vemos que ya toda la gente se está conectando. Te damos la palabra para que continúe. Muchas gracias. Bueno, primero lo vamos a presentar a Martín Rodríguez, que es miembro de Adventus, que va a dar la primera de las dos charlas que va a haber en este chat, caligrafía china en las monedas de la dinastía Song del Norte. Luego de esa va a haber una charla que va a estar, es un trabajo escrito por Santiago Blanco, Ulises Gardoni, Jauregui, Nelson Helms y Ricardo Beltri, que también son todos miembros de Adventus, así que nos van a deleitar con monedas chinas, monedas antiguas y algo de conceptos de moneda, que es un trabajo sobre qué definimos por moneda. Yo lo estuve revisando un poco, muy interesante. Así que bueno, Martín, te damos la palabra hasta más o menos unos minutos antes de las 3, si querés, te podés extender, y luego le damos la palabra a Ulises y a los otros chicos. Perfecto, hacemos así. Te pido para compartir pantalla. Cuando quieras. Lo que sí te pido, Martín, si podés acercarte un poquito al micrófono, así se escucha más fuerte. Vale. Buenas tardes a todos. Les voy a hablar de la caligrafía china en las monedas de la dinastía Song del Norte. Para esta presentación elegí esta carátula, que es una pintura del octavo emperador Song del Norte, que se llamaba Huizong, y era un excelente pintor. Era músico, era poeta y por sobre todo un gran calígrafo. En Extremo Oriente había 4 artes principales: la pintura, la poesía, los sellos tallados y sobre todo la caligrafía. Las personas que conocían la caligrafía y que ejercían este arte eran de un alto nivel social, de un alto estatus, ¿sí? Muchos emperadores por eso eran calígrafos, y muchos de ellos plasmaron su arte en sus monedas. Cuando hablamos de estilos caligráficos de escritura china, tenemos 6 estilos que vamos a ver rápidamente, ¿sí? Son aproximadamente 3.500 años de historia. La primera escritura que se conoció es la arcaica. Se hacía sobre huesos planos de animales grandes, como esta escápula de buey, o sobre caparazones de tortuga, ¿sí? En este caso, estas piezas son talladas y son llamados huesos oraculares. Se los utilizaban en rituales de adivinación, ¿sí? Después de esto, se pasó a escribir sobre recipientes de bronce. Ya no teníamos este tipo de símbolos con ángulos tan afilados y tan toscos, sino que, como el bronce es más blando y desarrollaron la técnica y otras herramientas, pudieron escribir un poco mejor. Bien, a la derecha tenemos a Qin Shi Huang, el primer emperador chino que gobernó una China unificada en la dinastía Qin.
aproximadamente en el año 220 a.C. Él tenía un primer ministro llamado Li Si, que le encargó unificar el tema de la escritura. ¿Sí? Li Si llegó a este tipo de escritura, que hoy en día se lo conoce como escritura de sello pequeño. Hubo intentos anteriores en otras dinastías, pero así como China no estaba unificada, no pudieron unificar la escritura. Estos símbolos, a comparación de los tallados, de los arcaicos, son más redondeados y más figurativos. Bien, pasamos a la dinastía Han, año 200 a.C. Está en pleno auge la ruta de la seda. Como pueden ver, la ruta de la seda son distintas series de caminos terrestres y marítimos para que este producto tan especial llegue a todo el mundo conocido. ¿Sí? Sobre todo a los grandes imperios de esa época. Arabia, Persia, India, Egipto, y llegaba hasta Europa. Este es un ejemplo de escritura clerical. ¿Qué significa clerical? Clerical viene de la definición de relativo a un empleado o a una oficina. ¿Sí? No tiene nada que ver con el clero católico que conocemos nosotros. Este tipo de escritura también se la conoció como oficial o de secretaría, porque también lo utilizaban los escribas y lo utilizaban los funcionarios del imperio. ¿Por qué surge esta escritura? Cuando tenemos todo el auge del comercio de la ruta de la seda, también tenemos un auge y un uso elevado de documentos que tenían que ver con el comercio y documentos legales. Por eso nace esta escritura. Bien. Después tenemos otras dos tipos más de escritura, que son las cursivas y las semicursivas. Este es el nombre original que se le da en chino a la escritura cursiva. ¿Sí? En realidad significa escritura rápida o desordenada. ¿Qué significa eso? Que le daba total libertad al calígrafo para expresar su arte en la escritura. ¿Sí? Una semicursiva es una escritura más parecida a la regular, ¿sí? Más parecida a la regular que viene ahora, que es la más común, en la que decantó todo esto. La escritura regular ya son trazos bien definidos. Cada símbolo de esto se lo llama sinograma, ¿sí? Representa una sola sílaba del idioma chino. Después del bronce empezaron a utilizar tablillas de bambú, ¿sí? Y se pintaban con pincel y con tinta china. Después, para documentos más importantes, se empezó a utilizar o papel de arroz o lienzos de seda. Bien, la escritura regular es esta, se utilizó en la mayoría de los libros antiguos y se utilizó en la mayoría de las monedas antiguas. ¿Sí? Solamente a principios del siglo XX se modernizó, pero ven que no varía mucho. ¿Por qué se moderniza? Porque hay palabras nuevas, ¿sí? Nueva terminología. Esta es la comparación entre los distintos estilos caligráficos. Arcaico, clerical, de sello, semicursiva, cursiva y regular. Por ejemplo, acá, en este gráfico, la escritura de sello es más redondeada y de caracteres más grandes. La clerical es un paso más acotado. Bueno, la cursiva es a gusto de la expresión de arte del calígrafo. La semicursiva intermedia, y bueno, acá más acotado y simplificado el regular. Vamos a hablar de la dinastía Song del Norte. Los Song del Norte gobernaron China, otra China unificada, entre los años 960
y 1127 después de Cristo. En 1127 son atacados y pierden la capital, Caifén, contra el ejército de los Jin. ¿Qué pasa con el gobierno? Se exilia al sur. Ahí empieza otro capítulo de la dinastía Song, que los historiadores lo conocen como dinastía Song del Sur. Bien, pero vamos a encargarnos de la parte del norte. Durante sus años de gobierno en el norte, pasaron 8 emperadores y 30 eras históricas. Cada era histórica se la conoce como Nianhao. Y empieza con un hecho importante, que puede ser bueno o malo, pero eso lo decide el emperador. Y bueno, puede haber varios Nianhao en el gobierno de cada emperador. ¿Se me escucha bien? Hola. Sí, 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 se escucha. Sigo, continúo. Bien. ¿Cómo es la moneda china? La moneda china es una moneda fundida, no es moneda acuñada, ¿sí? Los maestros monederos hacían una moneda madre o semilla, tallada, que va a servir de modelo para crear todos los moldes de las futuras monedas. ¿Cómo eran estos moldes? Fueron de piedra, fueron de arcilla, fueron de arena. En esto se vertía el metal fundido, se dejaba enfriar y después se sacaban las monedas. Había moldes individuales, había moldes verticales, que era una sucesión de moldes individuales, donde se llenaba por la parte superior. Se llenaba el primer molde. El metal rebalsaba, iba por un conducto hacia el siguiente molde y así sucesivamente. Seguramente muchos de ustedes conozcan un molde de monedas chinas en forma de árbol. Bueno, esto es lo más común. Se usó en Marruecos hasta el siglo XVIII-XIX, se usó en Vietnam hasta el siglo XX. ¿Sí? Es un conducto central por donde va el metal fundido. Varios conductos secundarios, que podríamos llamarlos como las ramas de un árbol, y al final están las monedas. Cuando yo saco ese metal solidificado, me queda en la mano como un arbolito de Navidad. ¿Sí? Esas monedas se cortan y se las lima y se las prepara para salir a circulación. Este es un ejemplo, y es el primer ejemplo de moneda china con los 4 símbolos. ¿Por qué tiene este cuadrado central? Muchos se preguntarán. Bueno, cuando la moneda se cortaba de ese árbol de monedas, se ensartaba en una especie de espada que tenía un mango y tenía una varilla cuadrada central. Ahí se ponían todas las monedas y se podían limar todas juntas. Si ese agujero fuera redondo, girarían. De esta forma no giraban. ¿Cómo se lee la moneda china? Normalmente, en la mayoría de los casos, se lee arriba, abajo, derecha, izquierda. Esta moneda es un Cai, Yuan, Tong, Bao, de la dinastía Tang, aproximadamente del año 620 después de Cristo. Vamos a ver unos ejemplos de monedas de los Song del norte. Escritura de sello. Esta de la derecha es la moneda que usé en el escrito, ¿sí? Es una Siping Xuanbao. Caracteres redondeados y de gran tamaño. Escritura clerical. Esta moneda la elegí por 2 motivos. Es la moneda Song Xuan Tongbao. Es la moneda inaugural de la dinastía Song. ¿Sí? El primer carácter Song es como que estuviera remarcado. Está en escritura clerical. El resto está en escritura regular. Fíjense la diferencia de los trazos, como que estuviera más dibujada y con más volumen. Escritura semicursiva y cursiva. Bueno, depende mucho de
de la caligrafía y del vuelo que quiera tener el calígrafo. Estas monedas son Xuanzeng Dongbao y Xuanzhou Dongbao. ¿Sí? Tienen una característica. No son monedas que se lean arriba abajo, derecha izquierda, sino que se leen en sentido horario. ¿Sí? Xuanzeng Dongbao. Era para mostrarles que también existen. Son del norte, escritura regular. Perdón. Ahí está. Bien, es un ejemplo típico de escritura regular, bien marcado, con todos los trazos perfectamente detallados. ¿Sí? En esto decantó toda la escritura hasta el siglo XX. Y después del siglo XX es muy parecido. Este es un estilo especial de escritura. ¿Se acuerdan que yo les mostré en la carátula una pintura del octavo emperador que era Huizong? Bueno, excelente calígrafo, creó este tipo de escritura que se llama Slender Gold, escritura delgada de oro. ¿Por qué se llaman así estas monedas? Porque en un bronce, recién fundido o pulido, estos trazos finos y elegantes se asemejan a filamentos de oro. Por eso se los llama así. Bueno, los coleccionistas más exquisitos eligen coleccionar este tipo de monedas en pareja o tríos caligráficos. ¿Qué es esto? Son conjuntos de 2 o 3 monedas que comparten ciertas características. Metrología, tamaño, peso, color del metal, color de la pátina, ancho del lado exterior, tamaño del cuadrado central. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? El estilo caligráfico. Esta moneda es regular, esta está en semicursiva y esta en cursiva. Bueno, llegamos al momento máximo de la presentación. ¿Por qué se utilizan las caligrafías distintas? Bueno, el resultado es que no sabemos por qué se utilizan. No les voy a contar el por qué, les voy a contar el no por qué. Estos son 2 libros de los 3 principales que utilicé para el escrito. Este es el de David Harting, aproximadamente 2005, segunda edición, Monedas chinas fundidas. ¿Sí? Este es de 2016 y es un libro de Norman Gorney que nos muestra exclusivamente las variedades de monedas de la dinastía Song del Norte. Yo les dije 8 emperadores, 30 Nian Hao o eras históricas. Bien, a cada una le correspondía al menos una emisión monetaria. Hubo más emisiones monetarias, por eso Norman nos muestra básicamente que hay 40 tipos monetarios, extendidos a 71 por diferencias caligráficas. Bien, ¿a qué se puede deber esta diferencia de estilo caligráfico? Podría ser por diferentes épocas. Norman también nos muestra que a la mitad de la dinastía Song, más o menos por el cuarto emperador, había cerca de 90 secas de hierro para monedas de hierro. Yo dije la moneda china fundida de bronce, no es de hierro. ¿Por qué se utilizaba el hierro? Bueno, por 2 motivos. Una, que falte materia prima para hacer las monedas. Segunda, si yo hago monedas de buena calidad metálica, habíamos visto que en Extremo Oriente, China empezó con la escritura y con la moneda. De ahí se pasó a los imperios vecinos, Japón, Corea, Vietnam. Si yo utilizo en el perímetro de mi imperio moneda de buena calidad, esa moneda se va a ir. Y es lo que pasaba. Otros imperios, otros países utilizaban la moneda china o, peor, que la llevaban y la fundían para hacer su propia moneda. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía moneda de hierro en toda la parte perimetral del imperio. ¿Sí?
entonces no se perdía ese material. Bien, si había 91 secas de hierro, muchas más había de bronce. Evidentemente, con la diferencia de 4 kilos caligráficos, no puedo marcar una ceca de origen. Podría hablar de emisiones, pero tenemos monedas que duraron 18 años y tenemos monedas que duraron 1 año y medio, ¿sí? Cada tipo caligráfico. Y ambas aparecen con 2 o 3 kilos caligráficos cada uno. Así que tampoco puede significar emisiones. Evidentemente no sabemos y no lo vamos a saber hasta que haya nuevos tesoros o hallazgos arqueológicos o realmente se encuentre algún escrito que nos pueda aclarar este tema. Así que bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Martín. Por favor, Juan. Gracias a ustedes. No, por favor, muchas gracias a vos. Y le vamos, antes, si alguno quiere hacer una pregunta, esperamos un minuto a ver si alguien quiere hacer una pregunta, la puede hacer por el chat o directamente por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Martín, la verdad, muy buena exposición, me gustó mucho cómo la pudiste explicar, genial. Por respeto a los que quizás lleguen justo sobre la hora, me gustaría empezar a las 15, si puede ser. Perfecto, esperamos unos minutos y no nos desconectamos, así todos se pueden conectar hasta las 3. Muy bien. Buenas tardes a todos. En vez de hacer alguna pregunta, lo que quisiera es saludar a todos los amigos, aprovechando que los tengo todos presentes, y hola Ulises a todos, a Martín, felicitaciones por la charla y al Centro Tecnológico de Mar del Plata por el gran esfuerzo que están haciendo, que la verdad que es fantástico. Así que es un placer por esta vía, algo totalmente novedoso, poder compartirlo. Les deseo lo mejor, el mejor éxito, y denle para adelante, que estamos todos de las distintas latitudes del país y del mundo tirándole toda la mejor onda. Gracias, Luis. Sí, Martín. Sí. El tema de este metálico, digamos, era una rama de bronce que en sus extremos tenían las monedas. Sí. ¿Qué me puedes contar rápidamente de eso, por favor? En realidad, era la forma más práctica de fabricarlas. Yo había dicho que un maestro monedero hace una escultura de la moneda de mayor tamaño. Primero la hacía en metal, después la empezó a hacer en cera, y con eso hacían los moldes. La forma más fácil de hacerlo, más práctico, era este estilo de molde en árbol, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tenían los moldes individuales, había que romper los moldes para sacar las monedas, ¿sí? En los moldes verticales no eran muy prácticos, pero esto sí, porque tenían 2 partes rectangulares, con el anverso y el reverso de la moneda, y el conducto central por donde se metía el metal fundido, ¿sí? Depende del tamaño de la placa, tenías varios conductos secundarios para hacer 20, 30, 40 monedas. Y bueno, una vez que solidificaba, se las cortaba con cincel y martillo, y después directamente se les hacía un proceso de limpieza, y después se las ponía en ese mango, en esa especie de espada con varilla cuadrada, y ahí se las limaba todas juntas. Realmente es un sistema muy artesanal, ¿sí? Pero sin embargo sacaron monedas que son dignas obras de arte. Y bueno, venían haciendo este trabajo desde el siglo V a.C., ¿sí?
Es una tradición monetaria completamente distinta a la occidental. Y se usó hasta mitad del siglo XX en Vietnam. Bueno, tenemos unos milisegundos todavía. Martín, el tema de el armado o el tejido, diríamos, que hacían las personas económicamente más poderosas con esas monedas. Cuentan la historia que cuando se reunían, ¿no es cierto? Cada uno era como si en vez de poner el fajo de billete, colocaba el cúmulo de monedas, pero entretejidas de una forma muy particular. ¿Qué me puedes contar de eso? Se manejaban en ciertas cantidades y con una cuerda en el medio, sí. No estaban obligados a utilizar ese tipo de monedas sin fijarse por unidad, sino que se contaba en sartas, por ejemplo, de 100 monedas. Y así hacían las transacciones. Es cierto, se contaban así, en esas cantidades. Rápidamente, cuentan que China, ¿no es cierto? O sea, es de China el comentario, que personas ricas, comerciantes, tenía gente con la habilidad, las formas muy particulares, siempre con hilos rojos. Esa era la exigencia. Es un buen punto. No lo tenían visto. Me permito agregar una cosita más. Existía en China estos funcionarios que eran equivalentes al cambista en Occidente, que eran los especialistas en armar estas sartas, que incluso, según el uso que se iban a dar, podían tener distinta cantidad de monedas. Por ejemplo, para pagar impuestos, por ahí eran 1000, para comprar alimentos por ahí tenían que tener 700, pero para comprar joyas tenían que tener 1100. Y los tipos se las arreglaban, si uno tenía monedas se las tenía que llevar a este tipo para que las transformara en sartas. ¿Para qué? Para que separara las falsas que siempre iban metidas en el medio. Así que era muy parecida a la función del cambista en la Edad Media occidental, ¿no? Y por supuesto era un laburo rentable y se cobraban de eso, de esa sarta que armaban. Siempre aprendemos algo nuevo, Fabi. ¿Eh? Siempre aprendemos algo nuevo. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá Leandro del Centro Numismático Mar del Plata. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo va? ¿No? Sí, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Te quería hacer una consulta, ya que, bueno, estuvimos hablando recién sobre el tema de la tradición oriental y demás, que por supuesto tiene muchísima más historia que Occidente. Y hay un montón de cuestiones, no solo numismáticas, en Oriente que todavía se siguen manteniendo. ¿Tenés idea si sigue habiendo algún tipo de fabricación o de escuela que siga enseñando esta técnica? Por supuesto, no a gran escala, sino que se sigan fabricando monedas de este tipo. No, artesanalmente no. Te diría que si alguien la fabricaría para vender como souvenir o algo parecido. Uh-huh. No creo que se siga fabricando de este estilo de moneda. Perfecto. Sí, los estilos caligráficos, la caligrafía se sigue estudiando, se siguen haciendo obras con los estilos caligráficos antiguos.
es el arte más preciado para el pueblo extremo oriental, para todos. Excelente.